primeros reportes en febrero de este año pusieron de manifiesto cómo en los pacientes con infección por COVID-19 se observaban una serie de alteraciones de los parámetros de la coagulación de manera significativa. Y se vieron una serie de variables que se asociaban a mala evolución de la enfermedad y a mortalidad. En este caso, se vio como la prolongación del tiempo de protrombina y los niveles de dedímero eran dos variables significativas. Estudios posteriores confirman que el incremento de dedímero predice la aparición de distrés respiratorio en estos pacientes y de mortalidad. Sabemos que el dedímero puede elevarse por diferentes mecanismos y como norma general las concentraciones más elevadas siempre se asocian a patología grave. De hecho, como se constata en este estudio, los niveles de dedímero más elevados, por encima de 20.000, se asociaron menos frecuentemente a enfermedad tromboembólica y comparativamente más a neoplasia e infección grave, probablemente asociada a coagulación intravascular diseminada. Analizaremos, por tanto, cuáles podrían ser las causas de este incremento de dedímero en la infección por COVID-19 y empezaremos por comentar si la afectación pulmonar en forma de distrés respiratorio podría tener algún papel. La lesión histológica del distrés respiratorio agudo se identifica como daño alveolar difuso. Es una lesión no específica respecto a su etiología y, por lo tanto, virasis como el COVID-19, pero otras como la gripe o la toxicidad pulmonar por otros mecanismos finalizan en una imagen histopatológica similar, como veis aquí. En el mecanismo de producción existe inicialmente un exudado desde el septo alveolar en forma de fibrina y material proteináceo que engrosa y ocupa el alveolo, como podemos ver señalado por estas muestras histológicas. Sabemos que COVID-19 infecta las células del epitelio alveolar, así como los macrófagos locales, y se produce la quimioatracción de neutrófilos por diferentes citoquinas. En la activación de los neutrófilos, estos producen lo que ya conocemos como redes o nets que atrapan gérmenes, bacterias habitualmente, pero que en este caso se unirán a la fibrina extravasada desde el endotelio alveolar capilar, que ya está dañado también por la afectación viral, formando un entramado. La proteólisis de esta fibrina será la que probablemente a nivel plasmático contribuya al incremento de dedímero. Sabemos por estudios del SARS-CoV original, del 2003, que la patogenia y producción de la lesión alveolar en el distrés en modelos animales depende de procesos que implican al sistema de la fibrinólisis, habiéndose constatado actividad plasminógeno-plasmina, y esto va en la línea de que el fenómeno local alveolar de depósito y degradación de la fibrina es básico en el mecanismo del daño alveolar difuso y podría explicar la relación hallada en pacientes COVID-19 entre la progresión a distrés y la elevación de dedímero. Más datos que revelan la importancia del sistema fibrinolítico en el daño alveolar difuso pasan por recordar que existen dos tipos de distrés principal. Por una parte, el llamado hipoinflamatorio, en contraposición a la forma más habitual inflamatoria. Este último tipo de distrés presenta como marcadores típicos plasmáticos unos niveles elevados de interleuquina 6, interferón gamma, angiopoietina 1 y 2 y finalmente el inhibidor de la activación del plasminógeno. Destacar, por tanto, que la interleuquina 6, que sabemos que está asociada a las formas graves de COVID-19, ya es un conocido marcador de distrés de cualquier otra etiología. Lo que nos tienes que hacer reflexionar sobre si en el COVID-19 solo está reflejando la prevención del distrés y no una respuesta sistémica inflamatoria como en principio se propugna. Por otra parte, destacar que un enzima asociado a la inhibición de la fibrinólisis, como el PAI, forma parte
de la patogenia del distrés. Y vemos también en esta gráfica cómo el D-dímero aparece en formas de distrés pulmonar de base inflamatoria, hecho que corrobora en parte los incrementos que podríamos encontrar en los pacientes con COVID-19. Este otro artículo hizo un estudio de los niveles de D-dímero en pacientes con neumonía por COVID y comparadamente con neumonías de otra etiología. En principio se vio que los niveles de D-dímero estaban elevados en ambas y por lo tanto podemos interpretar que la afectación pulmonar tiene algo que ver, el distrés, pero también que el componente inflamatorio podría también ser el causante. Finalmente, comentar que de manera genérica, para todos los tipos de distrés agudo o de daño alveolar difuso, por sí mismo esta entidad puede producir fenómenos aislados de microtrombosis, pequeñas ramas capilares arteriales, como vemos en esta imagen de un paciente con un distrés por COVID-19. El segundo mecanismo por el que podríamos explicar la elevación de niveles de D-dímero en la infección por COVID-19 serían los relativos más directamente con el mecanismo vírico de afectación y de inflamación. Bueno, sabemos que el SARS-CoV-2 infecta linfocitos, monocitos, así como células endoteliales. Proceso que por una parte libera DNA, que puede activar la vía de la coagulación intrínseca a través del sistema de contacto y del factor 12, y además libera factor tisular que activa la vía extrínseca a partir del factor 7. Las citoquinas incrementan la agregación plaquetar y todas las partículas liberadas con el daño tisular, conocidas como DAMPs, también pueden contribuir a esto. Todo esto conlleva un estado protrombótico que teóricamente veríamos reflejado en la elevación de D-dímero. Y no solo observamos este dato, el concepto de tromboinflamación asociado al COVID-19 se basa en la presencia de múltiples marcadores inflamatorios que interactúan incrementando la hipercoagulabilidad por diferentes mecanismos. En este estudio se refleja la perfecta correlación entre un marcador inflamatorio como la interleuquina 6 y el fibrinógeno entre ambos. Y sabemos, por lo tanto, además que la interleuquina 6 es una potente activadora de la síntesis de factor tisular a nivel endotelial como celular. Otros reactantes de fase aguda inflamatorios, así como de lesión endotelial, probablemente por afectación viral directa, son el factor 8 y el factor von Willebrand, que incrementan claramente el riesgo trombótico vascular. Recordar en toda esta patogenia el sistema de contacto que inicia la vía intrínseca de la coagulación a través del factor 12 y que se activa por múltiples moléculas, entre las que se encuentran RNA, DNA, tanto de origen celular del huésped como de diversos gérmenes. Como veis en el listado, otros tipos de virus como el hantavirus o el herpes tipo 1 activan específicamente esta vía a través del factor 12. Bueno, más estudios determinarán si el COVID-19 se encuentra también entre virus que utilizan esta vía. En su expresión de máximos, la situación de coagulopatía asociada a infección se convierte en una coagulopatía intravascular diseminada. En la infección por COVID-19 se ha objetivado una mayor prevalencia de coagulopatía grave como causa de mortalidad. Si miramos series más amplias de pacientes como esta, la coagulopatía grave está por debajo del distrés como causa
base de la mortalidad, pero aún así es relevante. Otros reportes de pacientes en UCI realmente ven que existe una coagulopatía, pero que no se llega a establecer en formas graves con una prevalencia tan alta. Tenemos que decir que, curiosamente, y a diferencia de otras entidades infecciosas, la coagulopatía asociada a COVID-19 presenta características diferenciales. Presenta unos niveles elevados de dímero y una prolongación del tiempo de protrombina, pero es rara la presencia de consumo de factores de coagulación, entre ellos el fibrinógeno, y también de plaquetopenia. Parecería, por tanto, una situación de coagulopatía con un perfil más trombogénico que hemorrágico, y esto, de hecho, creo que debería tener relevancia en las indicaciones terapéuticas. Teóricamente y técnicamente podemos determinar el tipo de alteración de la coagulación ayudados por técnicas como la tromboelastografía. La formación del coágulo normal, que veis en puntos discontinuos, contrasta con un estado de hipercoagulabilidad, donde el coágulo presenta más firmeza, que es la línea continua. Si existe una situación franca de coagulación intravascular diseminada, vemos como la curva va cambiando por una mayor fibrinólisis hasta que finalmente la tendencia es a reducir la capacidad coagulativa e iniciar una tendencia hemorrágica. Este estudio reciente de pacientes en situaciones de ingreso por UCI con COVID-19 nos revela el patrón elastográfico de hipercoagulabilidad en la infección por este virus. Hay que tener en cuenta, y es importante ver en la gráfica, cómo el componente plaquetar y de fibrinógeno contribuyen de manera importante a la firmeza incrementada de los coágulos en estos pacientes. A modo de comparación, vemos cómo otro virus RNA, en este caso el virus ébola, produce como el virus COVID-19 una situación de respuesta inflamatoria sistémica, o SIRS, pero a través de la afectación del endotelio vascular, el virus ébola produce una secreción de factor von Willebrand en las porciones ultra largas o de alto peso molecular, que junto a un déficit de la proteína Adams 13 da como resultado un síndrome de púrpura trombótica trombocitopénica-like, con presencia, por tanto, a nivel clínico de esquistocitos y anemia y plaquetopenia severa. Hasta el momento, en la infección por COVID-19, no se han reportado situaciones tan claramente similares a esta. Bueno, y siguiendo el hilo del dedímero, llegamos finalmente a la causa que en principio parece más evidente, sea la trombosis, y vamos a analizar si realmente los fenómenos trombóticos son realmente tan relevantes en esta infección. Tenemos que ir un poco al pasado y tenemos que empezar por los estudios con el SARS-CoV original del año 2003, porque es donde más autopsias y más casos hay descritos. En esta revisión de 200 casos autópsicos encontramos muchos datos patológicos referidos a la presencia de distrés, daño alveolar, pero prácticamente no se observan fenómenos trombóticos, ni a nivel macrovascular ni microvascular. Sí que destaca la lesión del endotelio alveolar por daño directo viral, que ya sabemos que también provoca el COVID-19. En algún reporte como este, en una minoría de pacientes, se ve cómo en pacientes con SARS-CoV-1, el año 2003, se veían pacientes que estaban en situación de shock séptico y de fallo multiorgánico, que probablemente cumplían criterios de coagulación intravascular diseminada y que había a nivel autópsico claros datos de afectación trombótica microvascular y macrovascular
e incluso de afectación valvular cardíaca tipo marántico. Entonces, ¿qué estudios histopatológicos tenemos en COVID-19? En general son escasos, pero revelan algunos datos. Esta publicación de 2 pacientes que tenían una neoplasia pulmonar y de manera concomitante una infección por COVID-19 presentaban datos típicos de daño alveolar agudo y membranas a nivel alveolar, pero en ningún caso se vio trombosis macro ni macrovascular. Este es otro caso autópsico de un paciente que fallece por un distrés respiratorio grave en el que tampoco aparecen datos de trombosis. Un estudio americano, 2 pacientes adultos por infección por COVID-19 que en principio presentaron un distrés respiratorio y que a nivel de todos los sistemas, como veis reflejados en esta tabla, pues no se encuentran datos de afectación isquémica, trombótica, macro o microvascular. Este es un reporte de 3 casos de una universidad china donde se observan y se objetiva que en este caso sí que se encontraron a nivel pulmonar trombos de fibrina o trombos hialinos asociados al daño alveolar difuso. Pero esto ya hemos dicho que en cualquier forma de daño alveolar difuso se puede encontrar también. En este mismo estudio se encuentra a nivel trombótico un pequeño dato a nivel glomerular renal, pero que es bastante localizado, pero en ningún otro órgano se encuentra una afectación trombótica. Este es otro reporte de 26 autopsias de pacientes que fallecen por COVID-19. En todos los casos la muerte se atribuye a insuficiencia respiratoria por distrés. Y a pesar de que en 9 de ellos les presentaban clínicamente datos de afectación renal, únicamente en 3 de los casos y en pequeñas áreas, pocas áreas segmentarias del glomérulo se vieron datos de trombos hialinos. Pasemos a ver o hablar un poco de los estudios clínicos sobre trombosis en COVID-19. ¿Cuáles son las evidencias? Bueno, lo primero que encontramos es que se empezaron a publicar casos de un caso aislado de trombosis pulmonar en pacientes que estaban en situación de neumonía grave o distrés. No sabemos realmente la prevalencia real de la afectación trombótica venosa en pacientes con COVID-19 y tenemos estos reportes de casos que nos sitúan en diferentes prevalencias. Como podéis ver aquí, del 23 a un 40% de prevalencia de tromboembolismo pulmonar. En estos 2 estudios, en uno no se reporta el hecho de si había o no profilaxis antitrombótica y en el otro en principio tampoco. O sea que no tenemos datos para evaluar si estas cifras, ¿no?, son realmente significativas. Este es otro estudio de pacientes ingresados en UCI, donde los autores refieren hasta un 25% de prevalencia de trombosis venosa profunda en pacientes a los que no se les estaba realizando tromboprofilaxis. Entonces, el tema es preguntarse si esto sería atribuible específicamente a la infección por COVID-19. En principio, sabemos que la prevalencia de trombosis venosa en pacientes críticos sin profilaxis se sitúa en alrededor del 13 o 31% según las series. Por lo tanto, en este caso, no tendríamos una prevalencia mayor porque el paciente tuviera una infección por COVID-19. En este otro estudio europeo de 184 pacientes se vio una prevalencia
de afectación tromboembólica venosa del 31%. Se vieron bastantes casos de tromboembolismo pulmonar y además se reportan 3 casos de ictus en estos pacientes. Lo significativo de este estudio es que los pacientes estaban bajo profilaxis antitrombótica, que en el estudio consideran que eran dosis en algunos casos inadecuadas o bajas, pero que yo considero que eran o estaban dentro de la dosis estándar. Sabemos que la tromboprofilaxis con heparina bajo peso molecular de cualquier tipo disminuye hasta un 50% aproximadamente la probabilidad de TEP o TBP en el ámbito de pacientes a nivel general, así como a nivel de críticos. Como vemos, en este específico ambiente de paciente más grave, la prevalencia esperable de TBP, a pesar de profilaxis, se sitúa entre el 5 y 15%. O sea que estaríamos hablando de que los pacientes de la serie con COVID-19 de UCI que hemos reflejado antes estarían, a pesar de tromboprofilaxis, haciendo más eventos trombóticos de los que les tocan. Respecto a la trombosis arterial, tenemos bastantes pocos datos y no nos dan una imagen real de su prevalencia asociada a la infección por COVID-19. Lo que sí que queda claro es que los factores de riesgo cardiovascular clásicos incrementan la mortalidad en esta infección, más aún cuando se objetivan datos de afectación cardíaca que a nivel clínico identificamos con ascensos de enzimas miocárdicos más específicos como la troponina. Hemos revisado la implicación de diferentes componentes del sistema de la coagulación en la patogenia de la infección por COVID-19 y seguiremos este esquema para comentar las estrategias terapéuticas potenciales. Algunas de las que son más experimentales y otras ya las estamos realizando en la asistencia de estos pacientes. Entonces, casi exclusivamente se ha escrito acerca de tromboprofilaxis en enfermedad tromboembólica venosa y evaluando resultados de heparina de bajo peso molecular. El uso de fibrinolíticos sistémicos en el daño alveolar difuso o en el distrés respiratorio en general ha reportado ocasionalmente buenos resultados, pero las complicaciones hemorrágicas han relegado este tratamiento a un uso no habitual. En este reporte, como veis aquí, de pacientes con distrés severo por COVID-19, se realizó tratamiento con alteplasa, activador del plasminógeno, y concomitantemente heparina. Bueno, se consiguió una mejoría en 2 de 3 casos a lo largo de todo el periodo de infusión del fibrinolítico, aunque se retornó a un empeoramiento respiratorio cuando este se paró. No sabemos si esto se explicaría por que el paciente tuviera o no un componente microtrombótico tromboembólico asociado al distrés. Tenemos que destacar que no hubieron complicaciones hemorrágicas significativas. Este es un artículo muy reciente, hace 4 días publicado, donde se revisan las posibles terapias fibrinolíticas sistémicas, pero sobre todo se analiza la posibilidad y el éxito de la realización de fibrinólisis vía nebulizada para incidir en el distrés respiratorio de manera más específica. Como vemos aquí, este es un estudio que se realizó en Partaolí, un estudio a nivel modelo animal, donde se realizó un tratamiento fibrinolítico dirigido mediante nebulización, donde se usó antitrombina y heparina, consiguiéndose reducir el desarrollo de daño alveolar
de edema, de infiltración celular, de depósito de fibrina y de infiltración macrofágica. Vamos a ver ahora cómo podemos actuar sobre la situación que anteriormente catalogamos como coagulopatía inflamatoria asociada al COVID-19. En este estudio de Ranucci, en el que se constató mediante tromboelastografía la situación de hipercoagulabilidad, a pesar de que los pacientes estaban ya bajo un tratamiento anticoagulante profiláctico, se realizó una intensificación de esa pauta anticoagulante, pasando a una terapia anticoagulante a dosis plenas, en este caso con fraxiparina. Y además se añadió tratamiento antiagregante y concentrado antitrombina humana. Como podéis ver, se disminuyó significativamente la situación de hipercoagulabilidad medida a través de la tromboelastografía, con una reducción de la firmeza del trombo hasta casi la normalización, además de disminuir de dímero y fibrinógeno de manera paralela. Y viendo cómo se incrementa antitrombina, que es una medición indirecta de la disminución de la síntesis de trombina endógena. Entonces creo que se debería tener en cuenta la posibilidad de que se requiera una anticoagulación más intensa en pacientes que presentan una situación de coagulopatía severa asociada a la COVID-19 y además de que se deba de instaurar de manera concomitante una antiagregación en algunos casos. En este otro estudio, el subgrupo de pacientes con una situación clínica y analítica que podemos catalogar de coagulopatía intravascular diseminada, se beneficiarían del tratamiento anticoagulante porque se vio cómo se disminuía la mortalidad. En este caso, con el uso de una pauta de enoxaparina dosis profiláctica no ajustada por peso de entre 40 y 60 miligramos día. En este mismo estudio, y en el subgrupo de pacientes con un dedímero 6 veces por encima del rango de la normalidad, que según laboratorios sería más o menos por encima de 2.000 a 3.000 nanogramos mililitro, se consiguió también una reducción significativa de la mortalidad con el uso de tratamiento con heparina bajo peso molecular a dosis de 40 a 60 miligramos, en este caso enoxaparina. Y bueno, las sociedades científicas han realizado documentos de consenso para el manejo de las complicaciones tromboembólicas en pacientes con COVID-19. Evidentemente basado en opinión de expertos y con un escaso grado de evidencia, que es lógico hasta el momento. Vamos a revisar cada una de ellas y veamos un poco en qué se diferencian. Si vemos el protocolo realizado por la ISTH, que es la facción internacional de trombosis y hemostasia, ISTH lo publica en este artículo. Y lo que podemos ver es que, en principio, si cualquier paciente COVID-19 presenta una situación que indicaría una coagulopatía incipiente o establecida, este paciente debe de llevar profilaxis sí o sí. Si no ese es el caso, en principio sería de inicio la mayoría de pacientes, se debería de realizar una estratificación del riesgo de trombosis venosa, no especificar el método específico para ello, y en caso de que cumpla los criterios, pues también debería de recibirlo. En caso de que no, pues este paciente no debe de realizar tromboprofilaxis. La tromboprofilaxis se hace con heparinas de bajo peso molecular en dosis que llamamos bajas o en dosis no ajustadas por peso, como veis aquí. Vamos a compararlo con los protocolos de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, estas recomendaciones.
Como podéis, la primera diferencia es que en este caso todos los pacientes que ingresen en el hospital van a recibir tromboprofilaxis. Eso es lo primero. Y lo segundo, y la segunda diferencia es que los pacientes que presenten todos estos supuestos, como veis aquí, entre los cuales está la infección por COVID se considere severa, ellos han puesto una serie de parámetros inflamatorios y el de dímero también. Si el paciente presenta de manera aislada un dedímero por encima de 3000, si el paciente presenta factores clásicos de riesgo de trombosis venosa, como una historia familiar, una trombofilia, una cirugía reciente, tratamiento hormonal, o si estamos ante una paciente con una infección por COVID embarazada, tendrá también que recibir esta profilaxis. Esta profilaxis en estos casos será con dosis más altas de heparina y, como veis, se utilizan heparinas de bajo peso molecular ajustadas por peso. En este caso, enoxaparina, por ejemplo, 1 miligramo kilo día. ¿No? Dosis intermedias. En caso de que el paciente COVID no cumpla estos supuestos, también recibirá la dosis estándar no ajustada por peso de heparina de bajo peso molecular. Las recomendaciones de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia aclaran cómo actuar cuando estemos ante una insuficiencia renal grave o con un clearance en situación de menos de 30, y ellos recomiendan ajustar la dosis de heparina bajo peso molecular y de usar heparinemia en los casos que se requieran. Y también, en principio, cuando se presente raramente una situación de trombocitopenia inducida por heparina, recomiendan el uso de fondaparinux, como es el habitual. Bueno, revisemos el tercer artículo, el tercer consenso de expertos. Es un consenso sobre todo basado que se ha realizado en China con unas sociedades europeas también, con especialistas de otros países. Y en ellos, como veis, un poco hay ciertas diferencias con los dos previos que hemos comentado. Lo primero a decir es que, como el esquema de la ISTH, los pacientes recibirán como máximo dosis profilaxis estándar con heparina bajo peso molecular no ajustada por peso. Y otra cosa significativa es que, al igual que el protocolo de la ISTH, en este caso no se utiliza por sí solo el dedímero como una variable para indicar o no la necesidad de tratamiento anticoagulante profiláctico. Una de las cosas que este consenso sí que establece son los scores, los cuales cómo tienes que estratificar el riesgo de trombosis venosa. En este caso, ellos recomiendan los que en principio se han demostrado y se utilizan habitualmente, que serían el score, el PADUA, el IMPROVE, y para pacientes quirúrgicos el CAPRIN. A diferencia de las indicaciones de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, en casos de insuficiencia renal, ellos justifican el uso de la heparina no fraccionada, y en casos de trombocitopenia asociada a heparina, en principio, antes que fondaparinux, prefieren el uso de anticoagulantes no derivados de heparina, como argatroban o vivaluridina. Las sociedades científicas están realizando todos estos consensos y, en principio, todas ellas aconsejan de una manera activa descartar todo lo que sería la situación de tromboembolismo venoso
en los pacientes utilizando las estrategias clásicas, ¿no? Y que en casos de elevada sospecha, pues que se utilicen dosis terapéuticas anticoagulantes. También en todos estos consensos no hay prácticamente ninguna referencia a cómo actuar en las complicaciones trombóticas arteriales, específicamente en infección por COVID-19. Respecto a la prolongación de la profilaxis al alta, hay diferencias. La Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia aconseja que se prolongue durante una semana, bueno, y que se evalúe la situación de los factores de riesgo también. En cambio, la STH la prolonga hasta los 45 días. Y hay diferencias en cuanto a el fármaco a usar. En principio, prolongar las heparinas de bajo peso molecular, según la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, o utilizar anticoagulantes directos orales por parte de la ISTH. Bueno, para finalizar, poner de manifiesto el esquema terapéutico antitrombótico que poco, y desde mi punto de vista y tras la revisión de los datos, pues se debería de implementar en los pacientes con COVID-19, idealmente, evidentemente, bajo ensayos clínicos bien diseñados, ¿eh? Tenemos que comentar que si escogemos un score de Padua por encima o igual a 4 puntos, tener en cuenta que ya estamos incluyendo a la mayoría de pacientes con COVID-19 que tienen una neumonía y que requieren hospitalización, ya que se cumplirían los datos de que el paciente presenta una infección, que presenta una situación de inmovilidad y de afectación respiratoria. Y además, en el Padua se incluyen los factores de riesgo clásico trombótico que se habían listado de manera individual, como habéis podido ver en el esquema de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia, como la trombofilia, cirugía, etc. En este score no está indicado que la gestación sea o se cuente como factor de riesgo, por lo tanto, yo creo que es importante ponerlo de manera individual como un motivo para indicar la tromboprofilaxis. Entonces, en todos estos casos, y además tendríamos que añadir aquí el de dímero, ya que hemos, los estudios avalan el hecho de que la presencia de un dedímero 6 veces por encima de la normalidad incrementa las complicaciones y la mortalidad. Por lo tanto, sería también un factor independiente para indicar la tromboprofilaxis. En este caso y en este grupo de pacientes se debería de hacer una tromboprofilaxis de heparina de bajo peso molecular no ajustada por peso, como veis aquí. Y después nos iríamos a dos supuestos. Si el paciente tiene un distrés claro por criterios, como criterios respiratorios, tendríamos que tener en cuenta, primero, ensayar, que se realicen ensayos clínicos para probar fármacos que impidan la formación de la membrana de fibrina alveolar o su progresión. Y dentro de estos estarían la terapia fibrinolítica nebulizada, que es la más prometedora. Por los estudios autópsicos sabemos que la presencia del distrés se asocia a fenómenos puntuales de microtrombosis en el lecho pulmonar, por lo que creemos que la profilaxis en los casos de distrés debería de incrementarse a dosis intermedias ajustadas por peso. Y el otro supuesto sería el paciente COVID que presentara criterios de coagulopatía séptica o coagulopatía diseminada, evidentemente siguiendo los scores establecidos de la ISTH para catalogarlos así. Los estudios autópsicos
así como los estudios funcionales coagulativos revelan, bueno, que estos pacientes tienen un perfil muy trombogénico, por lo que deberíamos de identificar precozmente la situación de coagulopatías en estos pacientes. Y creemos que en estos pacientes se debería de tener en cuenta que la anticoagulación debería de incrementarse hasta la anticoagulación terapéutica a dosis plenas. Siempre que el paciente, evidentemente, mantuviera un fibrinógeno dentro del rango normal, no hubiera consumo de factores de coagulación o no hubiera una clara situación de coagulopatía intravascular diseminada en estadio terminal, evidentemente con el riesgo de sangrado que supone, y se debería de plantear la antiagregación si los pacientes mantienen un contagio plaquetar normal.